Bueno, miren, publicidad en alimentos, estamos diciendo que hay dos mundos, ¿no? El mundo de la disponibilidad, que es parte de lo que vimos en clase, las políticas, pues el mismo sistema económico, la cadena alimentaria, etcétera. Y está el ámbito de la elección, que el ámbito de la elección pues ya trae todo un conglomerado de variables que tienen que ver con el antojo, el deseo, la salud, la parte mental, la parte emocional, la parte organoléptica, la parte cultural, etcétera, ¿no? Y también educativa. Entonces, ahí es donde entra la parte de los medios, la comunicación y la publicidad. Entonces, el ámbito de los medios y la comunicación y la publicidad, pues parte de la persuasión, ¿no? Y la persuasión no tiene como tres niveles. Tiene el nivel racional, que es básicamente el que asocia o hace énfasis en tu vida cotidiana, en tus características, o sea, cosas reales que se pueden palpar. Está la parte emotiva que tiene que ver mucho con sentimientos, emociones, y también está la parte inconsciente que está, lo que hace es, digamos que en el ámbito de la publicidad de alimentos, es que tú generes una necesidad de, de saciar algo, ya sea antojo, sed, hambre, y que esa necesidad sea de manera, ahora sí como que involuntaria, hacia productos específicos, ¿no? Que es lo que se podría decir que generan el deseo. Entonces, este tipo de persuasión, pues vamos a estar viendo a través de la presentación cómo se presenta y básicamente qué es lo que ha logrado con México, ¿no? Y bueno, en resumen, la persuasión se podría entender que va a representar una forma de excitación ante una situación, así como estar ligada a los sentimientos como cariño, felicidad y tristeza, ¿no? En la persuasión emotiva, justamente la publicidad busca estos desajustes emocionales para que a partir de los productos puedas tú cambiar de ánimo y que haya cambios emocionales, ¿no? Que después le llaman ya neuromarketing y ya, pero eso ya es muy exagerado, porque ya sale ya cuestiones más subjetivas, etcétera, ¿no? Publicidad se podría definir entonces como es el propósito de informarte, o sea, que tú pongas en tu mente una idea, algo, y a partir de ahí inducir, ya sea a consumirlo en el ámbito de la publicidad, en el ámbito del marketing a comprarlo, y puede ser un proceso impersonal porque no hay individuos que están interactuando de manera directa a través de los medios masivos y la idea es dar a conocer algo y que tú lo quieras y lo compres, ¿no? La OMS, junto con la OPS, muy preocupada pues en el sentido de que esto está generando pues ciertos cambios alimentarios, pues nos ayuda a definir la promoción como toda comunicación que tiene el efecto de que te atraiga algo, que tú lo reconozcas, que te atraiga y lo consumas, ¿no? Entonces, la promoción de servicios y productos pues, va a tener este énfasis y por eso mismo en este énfasis ahí es donde entran los estados y los gobiernos, ¿no? Regular la manera en la que, cómo promocionan, ¿no? ¿Cuándo comienza la publicidad? Bueno, pues vamos a ver dos infografías que refieren al respecto. Pero podemos decir desde que existe el intercambio, ¿no? Desde la era antigua, la publicidad en términos vocales, por ejemplo, la publicidad de boca a boca, pues era una herramienta que se utilizaba para promocionar productos, ¿no? De ahí cuando surge la imprenta y la escritura, pues ayuda muchísimo, de ahí surge la prensa, los diarios, después la radio, la televisión, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, que permiten masificar e intensificar la exposición a la publicidad, ¿no? Pero pues ustedes imagínense en un tianguis, el tianguis tiene miles de años existiendo de manera general en todo el mundo, entonces ese sería como su, su inicio, ¿no? Más o menos lo que les comentaba. Con el advenimiento de la prensa, existe ya un espacio donde
se paga, ¿no? Para que me promocionen y para que me den a conocer, y ahí surgen las agencias de publicidad. Aquí tenemos una especie de recorrido histórico de algunos sucesos importantes. Por ejemplo, yo diría que en 1453, pues, la imprenta surge y con eso se va consolidando un medio por el cual la publicidad tiene algo tangible, ¿no? En 1841 surge la primera agencia de publicidad en Estados Unidos. De ahí a 1910 surge este triángulo invertido, que lo que hace este triángulo invertido es establecer básicamente los lineamientos de la persuasión, ¿no? Llamo la atención, la A, genero el interés, el deseo y incentivo la acción, ¿no? Ahí da atención, interés, deseo y acción. Para 1922 surge el primer anuncio. En el 38, o sea, 16 años después, surge la primera intención de legalizar y penalizar cuestiones de la publicidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, tenemos desde 1730, cuando existían las revistas de dandismo para caballeros de la alta clase, o sea, de cómo vestirte bien y cómo utilizar relojes y geles y cremas y etcétera, etcétera, pues ahí la publicidad tiene muchísima cabida, no era regulada, y pues luego los mensajes que planteaba pues no eran reales, no eran racionales, ¿no? Entonces, en 1938 surge la primera legislación y de ahí, para 1942, cuando surge el primer comercial televisivo, que duró muy poco, que si ustedes piensan ahorita con la era del TikTok, pues se regresa esta idea de videos cortos, ideas directas, ¿no? Pero pues no ayuda mucho en términos informativos, en términos de entretenimiento sí, pero informativos no. En el 63, justamente en Estados Unidos también surge lo que va a ser una revolución en la publicidad, que es el marketing, ¿no? Que básicamente es estudiar al mercado, al consumidor, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos la crónica. Ahora, como vimos en las clases, cuando entra la industria alimentaria, pues es importante, y sobre todo en la lectura de la industria alimentaria en México, cuando veamos los 7 puntos que planteaba el autor diciendo de por qué había crecido la parte industrial, sino por la cantidad de productos ofrecidos, porque los padres de casa ya no están tanto en la casa, ya no pueden cocinar, no hay tanto tiempo, etcétera. Eso mismo también hay que entender que tiene un origen, pues, publicitario, porque al final de cuentas todos estos productos que van a sustituir frutas, verduras, leguminosas, etcétera, por alimentos ultraprocesados o de alto valor calórico, sodio, etcétera, pues necesitan un medio, y ese medio pues va a ser la publicidad. Y, y gracias a ese medio pues se van a poder posicionar, ¿no? Por último, lo que les quiero mostrar en este sentido de la publicidad es que hay que poner atención en el consumidor. Cuando la publicidad era basada en la imprenta, revistas, etcétera, carteles, ahí lo que quería hacer la publicidad iba definiendo consumidores, ¿no? Los caballeros, las amas de alta clase, hay ciertas inclinaciones políticas, etcétera. Ya cuando surge la radio y la televisión, el consumidor, ya que está separado y definido, ahí empiezan a focalizarlo, ¿no? Todos los comerciales, todos los anuncios, pues dicen, tú consume esto y vas a poder ser mejor. Y ama de casa consume esto, mujer consume esto, niño consume esto, señor consuma esto, en familia consuman esto, ¿no? Entonces van focalizando instantes y dinámicas, ¿no? Cuando surge la transición con las redes sociales y los dispositivos móviles, podemos ver sobre todo cómo funciona el algoritmo en algunas plataformas como Instagram, TikTok y YouTube y Facebook, sobre todo, que aquí la publicidad lo que hace es
es una estrategia que dentro del estudio de las redes sociales se le llama como entornos individualizados, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente, conforme va consumiendo ciertos contenidos, esos contenidos es lo que permea en su plática, en lo que ve. Y entonces lo que hace el algoritmo es arrojarle constantemente cosas relacionadas a eso, ¿no? A perros, a la casa de los famosos, a cosas así, ¿no? Y lo va a bombardear, entonces está explotándolo. Y también lo que ha hecho actualmente la publicidad es que a partir de esos productos te puedas diferenciar, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, fitness, etcétera, la ropa plantea este tipo de acciones, ¿no? Donde dice, usa esta ropa y serás mejor y así, ¿no? Bueno, ya para irnos a ejemplos concretos, otra cosa también es en relación a los alimentos, se le llama así, ¿no? Un consumidor escéptico, porque al final de cuentas hay que irse ganando al consumidor y este consumidor siempre va a buscar como que mejor precio, mejor calidad, etcétera. Entonces, a la gran oferta de productos que son similares, que son iguales, la calidad va a ser muy importante y es ahí donde la publicidad es donde va a poder transmitir las características del producto, ¿no? Que si es mejor o no es mejor. Y es ahí mismo donde pues el gobierno va a entrar, como para restringir sí o no lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, este es un organizador gráfico que yo lo iba a quitar, pero ya lo dejo, de cómo se divide la publicidad, ¿no? Audiovisual, impreso, exterior y en línea. Radio y TV, audiovisual, impreso, periódico, revista. Exteriores como espectaculares y vallas. Líneas, mercadotecnia digital, que ya existe el concepto, y dispositivos móviles, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice, embellezca su cutis, jabón Lux, como esta hermosa estrella de cine. Entonces, empiezan a buscar personas para poder promocionarse y una persona que esté en el cine, pues va a la ve como espectador y es bonita y ya quiere el jaboncillo, ¿no? Otro tipo de productos, por ejemplo, de mala publicidad, esta que tienen aquí el elefante, es una insecticida, Orión se llama, pero aquí el elefante se ve feliz, se ve como niño, regordete, entonces este tipo de publicidad no es como muy adecuada y es parte al final de cuentas las marcas van a vender. Esa es la intención de las marcas, ¿no? Entonces, ese es uno de los tipos de carteles que posteriormente fueron sacados del mercado porque pues se empieza a legislar en relación a contenido publicitario, etcétera, ¿no? Y uno que atinado y que entra dentro de las dinámicas del hogar, lo que es Danone, la felicidad del hogar, cada día, ¿no? Entonces nos dice que Danone nos ofrece productos para la familia, los cuales vamos a poder compartir. Y entonces, es una estrategia que, por ejemplo, Coca-Cola la ha consolidado perfectamente, ¿no? Coca-Cola, muchos de sus comerciales se basan en la dinámica de consumo del producto, no en las propiedades del refresco como tal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al osito Bimbo, cómo surgió una transformación desde un oso ahí muy básico y hasta chueco y eso, hasta un oso ya pachoncito y actualmente, a pesar de que la norma 051 estableció que deben de salir este tipo de símbolos de los productos directamente, por si ustedes llegan a ver comerciales en la televisión abierta, sale el osito Bimbo bailando reggaetón y haciendo un TikTok. Bueno, ya para cerrar y para que no nos quedemos en el plano nada más de qué es la publicidad, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver 3 trabajos. Este es un trabajo del 2020 de publicidad en alimentos en televisión. Y bueno, aquí nos dice que la mitad de la población en México ve televisión. Esto es algo importante porque mucha gente dice, es que yo ya no veo televisión. Sí, pero hay una televisión en casa. Entonces, probablemente se ve, a lo mejor ya estas nuevas generaciones, pues, utilizan más YouTube, aparatos móviles, etcétera, pero la presencia de la televisión
a nivel hogar es básica. La radio todavía sigue teniendo ahí presencia y casi a la par de las plataformas digitales, ¿no? Digamos que la TV abierta sigue teniendo importancia en el consumo de entretenimiento. Por eso mismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, al decir que los niños ven 4 horas y media de televisión para 2008, que es más o menos el reporte, si ustedes buscan en Ensanud, ¿cuánto tiempo ven televisión? Porque hay una pregunta de cuánta actividad física y qué hacen. Pues es un tiempo considerable, entonces por eso mismo se establece una de las legislaciones que hace IFETEL, que es el de telecomunicaciones, establecer horarios, ¿no? De 2:30 a 7:30, de lunes a viernes, y de 7:30 de 7 de la mañana a 7:30, sábados y domingos, ¿no? Como horarios establecidos, para que constantemente los niños no estén bombardeados de comerciales y productos, etcétera, ¿no? YouTube dentro de las plataformas digitales es la aplicación, el programa que más se ocupa y creció muchísimo con la pandemia y con la monetización, ¿no? Que permite. Está también en términos de la publicidad digital o publicidad, marketing digital, por ejemplo, lo que es el advert gaming, que es como es muy específico, es para los gamers y es como la inversión. Hasta hace poco hay refrescos de sabor que utilizan esto, ¿no? Que están como conviviendo en un cuarto unos jóvenes y luego le toman al refresco y entran como a jugar Fortnite, ¿no? Así, ataviados, etcétera. Objetos coleccionables, ¿no? Por ejemplo, esto lo dejó de hacer Coca-Cola porque fue ya una reglamentación, pero antes la Coca-Cola tenía una época que es su época, la época navideña, y daba la Villa Coca-Cola, ¿no? Que era, la gente obtenía aparatos electrónicos que formaban una villa a través de cambiarlos de taparroscas, ¿no? Entonces, fomentando el consumo y regalándole a la gente productos para celebrar una festividad, ¿no? A mí me tocó hacer un estudio allá en Yucatán de ese tipo de productos y era impresionante como si había familias que literal tenían todos los monos y cada año cambiaban hasta que se descontinuó. Tiene como 15 años que ya quitaron lo de la Navidad Coca-Cola y la Villa Coca-Cola. También utilizan algunos blogueros o influencers como para promocionarse, ¿no? Y bueno, este es un estudio del 2003, es un poco ya tiene como 20 años y es en Yucatán, pero aquí hay varios temas que a mí me llaman la atención, ¿no? Y sobre todo habla del lenguaje de la televisión. Bueno, en estas clasificaciones que se hizo se les preguntó de qué son los comerciales que más hay en televisión. Y fue frituras y yogur y comida rápida, ¿no? Son como los tres principales alimentos que se repiten en los comerciales, ¿no? ¿Qué tipo de publicidad encuentras? Alimentos y belleza, son como dos temas reiterativos. Y en el caso de alimentos chatarras, los refrescos son los que tienen más posicionamiento y más exposición más bien en televisión, ¿no? Lugar de consumo de refrescos, frituras y galletas, bueno, aquí podemos ver que los refrescos pues es en casa, ¿no? La mayoría es en casa. Las frituras pues, podemos encontrar la escuela y las galletas podemos encontrar la casa, ¿no? O sea, galletas, frituras y refrescos fueron los que se evaluaron y podemos ver que en el caso de los refrescos y las galletas, pues la dinámica tiene mucho que ver con los hábitos en familia y las frituras más en escuela. Entonces, esa es una de las cuestiones difíciles porque los servicios alimentarios que existan en las escuelas públicas o en este estudio fue en escuelas públicas, pues complica, ¿no? De repente la intervención, ¿no? O sea,
cómo poder intervenir a través de lo comunitario, pues así podría trabajar. Si tenemos en los servicios alimentarios pues una alta disponibilidad de frituras y dulces, etcétera, pues no se puede. Ahora, algo a rescatar en este trabajo, que es una tesis de maestría, es que utiliza 3 programas. Analiza toda la publicidad en el programa Década, que creo que era como una telenovela juvenil. Otro rollo que era un programa como talk show, de esos que una persona entrevista y va gente y habla de temas, etcétera. Y Los Simpson, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Década era reiterativo, bueno, aquí era más diverso, ¿no? Había sexual, cuestiones alimentarias, encontramos a marcas como Gamesa, ¿no? Pero analizaron un comercial que decía que era una Miss Universo que sugería a los jóvenes consumir el producto porque le resolvió el problema de mantenerse en línea y estar delgada, ¿no? Entonces, los ideales de belleza reproducidos a través de personajes, ¿no? Que la verdad, si analizan los concursos de Miss Universo, aparte de que hay mucha corrupción y todo eso en esos concursos, bueno, a mí no me gustan, pero bueno. Otro rollo, la mayoría era contenido sexual. Otro rollo era un programa juvenil de los 2000, bueno, juvenil y adolescente, con su clásico monólogo y todas esas cosas. Pero la mayoría de los comerciales encontraban que eran sexuales y de refrescos, ¿no? Mucho de refresco y sexual. Entonces, aquí encontraron un comercial, por ejemplo, de Jugos del Valle, que luego la familia se reunía, era una hora, creo que era a las 8:30, 9, no me acuerdo del programa, creo que sí. Por ejemplo, traía Jugos del Valle, ¿no? Entonces, Jugos del Valle ofrecía amor, éxito, cariño y pasión. Aparecen unas parejas, disfrutan el producto. Luego un padre y una hija se encuentran en el jardín, lleva un envase individual para niños y el hombre maduro y su hijo celebran en la cocina con un Tetra Pak grande, familiar, ¿no? Luego otros novios en una calle oscura se abrazan, saca una lata de jugos del Valle y tus momentos más jugosos, ¿no? Exprime el éxito, exprime la alegría. Y para terminar esta parte, los Simpsons sacan durante los Simpsons, pues era diversos los programas. Aquí podemos ver igual de un refresco que se mastica. Eso llamó la atención. Y bueno, aquí el comercial es un Delaware Punch, que es una bebida, donde plantea poderes sobrenaturales, ¿no? El niño, fantasía, dibujos animados. En este comercial aparece un niño pateando un balón en las penumbras de la escuela, algo llama la atención, una luz, viene una máquina de refrescos de Coca-Cola, ve que está desconectada, sale una lata, el niño se sorprende, agarra la lata, la toma si te atreves y se le ven los ojos rojos y fosforescentes más bien al niño, poseído por la bebida, ¿no? Que es básicamente invitar a los niños, ¿no? Ahora, yo ahí les agrego en la presentación, es una cronología de diferentes comerciales, esto ya es completamente extra. Si alguien lo quiere ver cómo fueron cambiando los comerciales y el lenguaje, a quién le hablaban, desde los 50 hasta los 2000. Y por último, revisé este trabajo que cuando me lo encontré yo me acordaba mucho de las compras acompañadas. La compra acompañada es una metodología que lo que haces tú es acompañar a la ama de casa a hacer su compra en el súper, ¿no? Entonces marcas la ruta, ves cómo la hace, decisiones de compra, qué se fija, qué tipo de compras hace, si es planeada, no planeada, etcétera. Y habla, por ejemplo, este artículo de lo que es el Pester Power, que es básicamente estrategias para impactar a niños y adolescentes en el punto de venta, ¿no? Entonces podemos encontrar que dentro de las estrategias que identificaron en los supermercados, pues tenemos promociones, promotores, música, anaqueles o exhibidores especiales como las islas. Ahorita les digo que es una isla. Por ejemplo, la música, ¿no? En el 72% de las tiendas encontraban música. Que por ejemplo, esto uno se puede dar cuenta de la música en épocas, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, pues un buen de música navideña, y etcétera, ¿no?
Entonces, pero encontraron que cierta música, rock y algunas otras músicas predisponían, ¿no? Estas son de las estrategias, desde la disponibilidad de los productos, promociones, precios, islas, que son como espacios, o la misma gente ahí promoviendo el producto, ¿no? Dentro de este estudio, plantearon que en la disponibilidad de los alimentos es muy importante el acomodo de estos. Entonces, plantearon 4 niveles: techo superior, medio, inferior, y vieron que en el superior, a la altura de los ojos, los productos tenían una venta de uno de cada dos, básicamente, planeados o no planeados. Productos que estuvieran a la altura de los ojos, al alcance de las manos, se adquirían rápido. Hay un estudio que eso ya, si les interesa, ahí luego me escriben, lo tengo que buscar, y es del acomodo de los alimentos en el refrigerador. Entonces, y analiza justamente eso, cómo la gente va acomodando alimentos dentro del refrigerador, y que eso tiene mucho que ver con cierta preferencia. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Desde el empaque con los personajes. Estas son las islas que les digo, donde promocionan algunos productos. O sea, todo esto fue lo que sentó las bases para que se justificara, ¿no? La importancia de quitar todos los que son los personajes, etcétera. Ahorra 9 pesos, 3 por 2, aproveche 30% menos. Como a partir del diseño, el color, las formas y las promociones es como vas atrayendo, ¿no? Y bueno, estas fueron las secciones que se visitaron. Aquí me llama la atención una serie de datos que ahorita les voy a mostrar. La mayoría de los productos veían que los que estaban en la entrada debían de poner precio, ¿no? O sea, cuesta menos, etcétera, y que eso atraía a las personas, ¿no? La mayoría vieron que en la entrada, si colocaban bebidas azucaradas, esto podía tener como cierta probabilidad, ¿no? En el caso de las frutas y de las verduras, en la salida, ¿no? Y esta es una de las cosas que empecé y que me llamó la atención. Compras sin planeación. O sea, cosas que tú vas al súper y dices, yo voy a comprar esto, mi lista, pero que se me antojó, ¿no? Esas son sin planeación. Y la mayoría son refrescos. Y el segundo producto, le ponen aquí despensa, pues son cosas que vas metiendo a tu despensa, pero lo que sigue de la despensa son las galletas, refrescos y botanas, que si ustedes se acuerdan del estudio de los niños, bueno, de los adolescentes, de refrescos, frituras y galletas, son los productos. Entonces podemos ver que son productos que son más bien basados en antojos. Entonces juega mucho la publicidad con esto del antojo ya en el espacio de venta, ¿no? Compras sin planeación, las bebidas azucaradas son las que más tenían, ¿no? Y los cereales listos para comer. Sin embargo, la promoción es la que sigue teniendo mayor, la botana también compra sin planeación, ¿no? Frituras y botanas. Y bueno, ya para terminar, listo, Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que pues, ha demostrado que si no es por la publicidad nomás, ¿no? Este es uno de los primeros anuncios de Coca-Cola. Dice un brebaje intelectual, una bebida temperamental, contiene el valuoso tónico y simulante nervioso a partir de las propiedades de la coca, de la planta de coca y de la cola, no es de cola, ¿no? No solamente es delicioso, es exhilarante, refrescante, emborizante, como tónico cerebral, te quita el dolor de cabeza, neuralgia, histeria, melancolía, ¿no? Y estos son algunos: delicioso, refrescante, bebida energética, delicioso, refrescante. Así es como se empezó a vender Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola se llama vino Mariani, que es un vino francés, me parece, europeo. Y este vino, básicamente, sin vino Mariani, se elaboraba en París en 1863 y lo trajeron con toda la migración europea. Y Pemberton en 1821 vende todos los derechos al farmacéutico Asa Griggs
y hasta Griggs empieza a embotellarlo y posteriormente se le agrega el gas, ¿no? Es un refresco que es impresionante la cantidad que lleva en el mercado, lleva más de 100 años en el mercado, la cantidad de productos que tiene y que está posicionado en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Ahí van a ver algunos datos, si quieren revisar, por ejemplo, la fórmula, ¿no? Que es un secreto como la fórmula del pollo de Coronel Sanders, ¿no? Del pollo Kentucky. Un poquito para que vean cómo empieza con un empaque farmacéutico, boticario, hasta termina con algo ya más juvenil, ¿no? Y diferentes tamaños, ¿no? Tamaño familiar, individualizados, que si uno se pone a analizar las dinámicas de consumo con el empaque, puede entender algunas cosas. Por ejemplo, en el norte consumen mucho de vidrio, mucha coca de vidrio y es valorizado el vidrio, ¿no? A diferencia de en otros lugares la lata, ¿no? Y bueno, ya para si quieren conocer más cosas, Evoluciones ATXD, que es un canal de YouTube, publicó que es un paseo por la historia de Coca-Cola y de su publicidad, o está este artículo. Y ahí hay más artículos. Pues ahí